Hola, muy buenos días. Me presento, soy Mate Mendoza, estudiante de enfermería y en el día de hoy vamos a hacer una ayudantía de fisiología humana para la carrera de nutrición y dietética. En esta parte vamos a abarcar la segunda parte del sistema digestivo. Así que lo que les recomiendo es que si no se han pasado por la primera parte, que lo hagan porque ahí van a ver todo el tema de la anatomía del sistema digestivo y algunas funciones vitales. En esta segunda parte vamos a ver todo lo referente a las secreciones digestivas y también el tema de la digestión, la absorción y por último la fisiopatología de algunas enfermedades digestivas. Así que comenzando, les quiero mencionar de que existen hormonas o enzimas digestivas que se dan durante el páncreas o en su extensión. Por primera parte tenemos dos grupos centrales que hacen como funciones contrarias. ¿Por qué? Porque encontramos que la gastrina se ven producida por las células G del antro gástrico y duodenal, que son liberadas ante una distensión gástrica por un impulso del sistema nervioso parasimpático, que es del nervio vago, la cual se da por la liberación de acetilcolina y un pH muy alcalino. Esas son las formas en que como los estímulos que se dan para que se libere gastrina. Pero, ¿qué es lo que hace la gastrina? La gastrina lo que hace es aumentar la secreción de jugo gástrico, o sea, HCl, aumenta la motilidad gástrica y crecimiento de mucosa gástrica. Lo que quiero dar énfasis es que en esta hormona es la que es como responsable para la digestión de sustancias que consumimos. Porque si nosotros aumentamos las secreciones de jugo gástrico, estamos estimulando que se digieran todos los componentes. Y también controla el esfínter esofágico interior y le relaja el esfínter pilórico. ¿Por qué? Porque nosotros requerimos que para la digestión de los alimentos tiene que estar como el esfínter que da paso hacia el estómago, hacia el duodeno, tiene que estar cerrado, mientras que se tiene que relajar el esfínter pilórico para dar paso a la entrada de alimentos. Por otra parte, tenemos la función contraria, que se da por la secretina, que son producidas en las células C del duodeno liberada ante un pH muy ácido. Lo que se genera es que aumenta la secreción del HCO3, o sea, el bicarbonato y jugos pancreáticos y la bilis, y reduce la secreción del bicarbonato gástrico. En dar énfasis a esta secretina que se produce cuando nosotros queremos pasar el bolo alimenticio del estómago hacia el duodeno. Nosotros encontramos que hay una diferencia entre el pH del estómago y del intestino delgado porque el pH del estómago es muy ácido. Piensen que el lugar más ácido que se encuentra en nuestro cuerpo humano se da a través de los jugos gástricos para poder tener la capacidad de disolver todas las sustancias que no se podrían disolver en otras áreas. Mientras que el intestino tiene un pH alcalino. Y para que no se dé como, para que no se dañen las mucosas digestivas ni estomacales, se tiene que cambiar el pH a través de estas hormonas. Por eso en la secretina se aumenta la secreción del carbonato, que funciona como un amortiguador para neutralizar el pH que sigue para que el bolo pase por el duodeno. Y por otra parte encontramos la colecistocicina, que su abreviatura es CCK, la cual se produce en las células I de la mucosa del intestino delgado y del cerebro. Sus funciones vitales contraer la vesícula biliar para liberar la bilis, la secreción de enzimas pancreáticas, apertura del esfínter de Oddi y producir saciedad. También disminuye el vaciamiento gástrico, la cual se da a una mayor digestión de grasas. Más adelante le voy a explicarle cómo funciona la digestión y la absorción de las grasas, pero hay que poner énfasis de que en nuestro cuerpo humano es muy difícil que se digieran los lípidos, como otras sustancias, como la glucosa o las proteínas. Por eso en ese caso se ocupa de una sustancia que se libera a través de la bilis, que es la bilis lo que funciona es emulsionar las grasas para que puedan generar como pequeñas gotitas y así que nuestro cuerpo se adapte y pueda poder degradar todos esos componentes de las grasas. Por eso es importante que en la colecistocicina se promueva el paso de la bilis hacia el duodeno.
Por eso contrae la vesícula biliar para que expulse todo ese líquido que lleva almacenado y disminuye el vaciamiento gástrico para favorecer que se absorba la sustancia que se da a través del bolo alimenticio. Por otra parte, aquí quería recordar para qué funciona el bicarbonato, lo cual ya lo mencioné, la cual sirve para neutralizar el ambiente ácido elevando el pH. Esta es la estructura del páncreas y del duodeno, la cual aquí es donde como que se da el paso de la bilis. Encontramos la vesícula biliar. Ay, perdón, se cambió de página. Ya. Encontramos la vesícula biliar, el conducto pancreático, el colédoco proveniente de la vesícula biliar. Toda esta red de conductos se da para que se promueva el paso de la bilis hacia el duodeno. Por otra parte, encontramos algunas enzimas que se ven liberadas por la acción de la colecistecina, la cual son enzimas que se dan liberadas del páncreas, la cual hay unos ejemplos, como por ejemplo la tripsina, que ayuda a degradar las proteínas, la amilasa, que genera la hidrólisis del glucógeno y el almidón, y la lipasa pancreática, que es para degradar los lípidos. Y aquí mencioné cómo se da este efecto, que a través de la actividad del sistema nervioso parasimpático y de esta hormona estimula la producción de enzimas pancreáticas digestivas, lo cual sin agua se almacenan en los acinos y son secretados al duodeno con presencia de líquido. Y por último encontramos que la secretina es la que mencioné anteriormente, que estimula la secreción de la solución acuosa del carbonato por el epitelio pancreático ductal. Por otra parte, encontramos que esta se ve como un diagrama de lo que le mencionaba anteriormente, de cuáles son las funciones de cada hormona y cómo se ven promovidas para la promoción de la degradación del bolo alimenticio del estómago para pasarlo hacia el intestino. Siguiente página. Ya. Ahora vamos a pasar a la secreción biliar, la cual se da producido por el hígado y almacenado por la vesícula biliar. Eh, Se estarán preguntando, ¿qué es lo que contiene estos jugos biliares? Las cuales contienen sales biliares, la bilirrubina, colesterol, fosfolípidos, agua y electrolitos y mucina. La mucina tiene una función principal que protege la mucosa biliar. Aquí encontramos un diagrama que aquí se explica que la bilis se ve originada por el hígado, la cual se dirige hacia el colédoco para ser almacenado por la vesícula biliar. Y el páncreas es el que produce las enzimas digestivas que se ven incorporadas para poder degradar la sustancia del bolo. De por sí, la bilis no secreta enzimas. Es importante, no secreta enzimas porque esa es la que genera en el páncreas, pero sí actúa en los siguientes procesos. Por una parte, la emulsión de las grasas que descompone las grasas favoreciendo la acción de la lipasa pancreática. También la absorción de vitaminas liposolubles, la cual permite favorecer la absorción de vitamina A, D, E y K en el intestino delgado. Una alteración que se da a través de este proceso se da que como nosotros no podemos eliminar las grasas contenidas a través de la bilis, si hay una alteración puede generar la enterotorrea, la cual es directamente que uno defeca con grasas. Es como se le llama como defecación como grasosa. Y también promueve la eliminación de desechos, que se da una ruta de la excreción de la bilirrubina y el colesterol. Por otra parte, la profesora aquí les dejó otro diagrama, la cual es como una síntesis de lo explicado anteriormente, de cómo se genera la bilis y cómo se promueve la degradación de los componentes. Y por última parte encontramos la secreción intestinal, la cual hay una glándula de Brunner que secreta moco alcalino y urogastrona, la cual inhibe la síntesis del de jugo gástrico en las células parietales. De por sí nosotros encontramos que en el intestino encontramos microbiosidades, las cuales están llenos de una red capilar. Esto lo que promueve es que haya una mayor como zona de absorción de nutrientes.
Es importante mencionar que en el intestino, como que una de sus mayores funciones es que ahí cuando se absorben los principales nutrientes de nuestro organismo. Y para favorecer la absorción requiere de una superficie que pueda absorber, que esté rica en capilares, porque si recuerdan bien, nosotros para incorporar sustancias a nuestra sangre requerimos de una absorción. Y en el intestino, como tiene, está plagado, lleno de microvellosidades, tiene esa mayor capacidad de absorber los nutrientes para dirigirla hacia nuestra sangre. Y como aquí se menciona, a través de la glándula Brunner, ubicada al inicio del duodeno, protege el intestino de secreciones estomacales. Eso es lo que mencioné anteriormente. Nosotros encontramos que el pH del estómago es tan ácido y el duodeno es un medio alcalino que en el paso de un lugar a otro requiere que se estabilice el pH. Y para eso, una de las funciones de la glándula de Brunner es proteger el intestino ante secreciones ácidas, la cual se da ante una estimulación irritante, una vagal y la secretina. Y también se ve inhibido por la estimulación simpática. Esto recuerdo que se lo mencioné al principio de la ayudantía, recuerdo que fue uno del sistema nervioso, la cual como que si bien uno piensa que el sistema nervioso simpático ayuda a activar muchas funciones como elevar la frecuencia cardíaca, la presión, sudoración, pero en el sistema digestivo es como un caso contrario. Porque si nosotros encontramos que en el sistema nervioso simpático lo que ayuda es como disminuir la acción de la estimulación o sea, del peritalismo, de todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Mientras lo que favorece el paso de los alimentos se da a través de actividades vagales, o sea, de actividad nerviosa parasimpática. Siguiente. Ahora vamos a dar énfasis en qué consiste la digestión y la absorción de nutrientes, lo cual aquí hay muchos esquemas. En primer lugar, nosotros tenemos que diferenciar que por cada sustancia se da un proceso diferente, teniendo enzimas específicas para cada sustancia. Por eso nosotros encontramos que se puede clasificar en carbohidratos o hidratos de carbonos, en proteínas o en lípidos, según sus características. Para la digestión de carbohidratos se da a través de las enzimas como la amilasa, la maltasa, la lactasa, que son específicas para cada tipo de azúcar. Como la lactosa tiene que unirse con la lactasa. En los carbohidratos primero comienza con la amilasa salival que se encuentra en la boca. Por eso es como muy fácil de componer los carbohidratos. No hay como otra ciencia porque directamente nuestra saliva ya tiene enzimas que son capaces de degradar el azúcar para digerir los almidones. Luego, la maltosa y la dextrosa se ven digeridas por la amilasa pancreática como resultado en monosacáridos. O sea, nosotros estamos destruyendo los carbohidratos en su unidad básica, que son los monosacáridos. Y aquí hay una tabla que explica lo mismo, lo que expliqué anteriormente. Luego las proteínas se dan por enzimas llamadas como la tripsina, la peptidasa, la cual en el estómago se encuentran las pepsinas que rompen las proteínas en péptidos. Luego, al pasar en el intestino delgado, se degrada a través de la enzima tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, transformándolos en su unidad básica, que son los aminoácidos. Y por última parte, los lípidos. Los lípidos se da a través de la lipasa, la cual como acción, la cual hay como dos fases. Una fase que es como literalmente una acción muy mínima, que literalmente como que ya se encuentra esa enzima, que es la lipasa lingual y gástrica, pero no es como una acción tan efectiva porque de por sí la grasa requiere de otros procesos para poder degradarse. Pero la mayor parte de la gestión de grasa se encuentra en las sales biliares. Recuerden, bilis. Bilis, jugo biliar que ayuda a emulsionar las grasas a través de la emulsión y lipasas pancreáticas. Ya, nosotros ya hablamos a través de la digestión y ahora nosotros requerimos absorber los nutrientes. O sea, eso es lo maravilloso del sistema digestivo, que nosotros ya tenemos una sustancia. Nosotros no podemos emplear, nosotros no, o sea, por ejemplo, ya nosotros no podemos crear azúcar de la nada. Nuestro cuerpo no es capaz de producir, bueno, hay otros procesos como la gluconeogénesis, la glucólisis, pero nosotros tenemos que alimentarnos para que todos estos componentes que tienen las frutas, las verduras, los alimentos, nosotros los consumimos para poder digerirlos de esta forma de su
de su compuesto general a uno específico. Permiso, voy a tomar agua. Ya. Por eso primero nosotros encontramos una fase de digestión que es la capaz de romper estas sustancias complejas a unas más simples, mientras que ahora nosotros queremos absorber todo lo que nosotros rompimos, tenemos que filtrar, no, de traspasarlo hacia la sangre y para eso es la absorción. Aquí dejo un diagrama perfecto que explica cuáles son de cada parte del sistema digestivo, qué es lo que absorbe y qué es lo que no. Lo importante es mencionar que en el duodeno es cuando se da la mayor como capacidad de absorción de hierro, de todas esas como vitaminas esenciales. También se da a través del ilion, del yeyuno y esto es lo más importante, el colon, su función principal es la de absorber agua. Es el último proceso en donde como por ejemplo cuando si hay como alguna patología relacionada con el colon, siempre como que va a haber como que ahí está alterada las heces. O puede ser o diarrea o estreñimiento. Y todo eso se da porque en el paso del colon es cuando se absorbe agua. Por eso como es tan mágico esto del tema del sistema digestivo, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros encontramos que en el colon hay motilidad, o sea, el movimiento que es la que tiene la capacidad de mover las heces para dirigirla hacia la parte final del colon. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros a través del sistema nervioso tenemos una motilidad alterada, eso va a incidir en cómo va a ser la consistencia de las heces. Por ejemplo, si nosotros encontramos que hay mucha motilidad, todo ese como contenido se va a dirigir al tiro en la parte final. Pero ¿qué es lo que pasa? En la parte del colon no va a tener tiempo de absorber toda el agua que están en las heces en ese momento. Entonces si hay mucha motilidad, va a haber diarrea. Porque toda esa agua no se absorbió correctamente en el colon. Caso contrario es que si directamente no hay motilidad, que puede ser por una enfermedad neurológica o por otras etiologías, puede ocurrir que haya estreñimiento. Piense que como no hay motilidad, todo ese S se va a quedarse en el mismo lugar y la microbiosidad va a ejercer su acción de absorber el agua contenida. ¿Qué es lo que pasa de eso? Que como va a absorber todo el agua, de por sí ese va a quedar como una masa muy dura. Literalmente piense como que va a ser como una roca. Por eso ahí va a causar estreñimiento y si, si llega a ser uno muy como grave, puede incluso quedar como atrapado y ahí tiene que hacer como uy, un proceso gigante para poder extraer todo esa como heces. Por eso, esa es como la capacidad que tiene el colon de absorber el agua para demostrar qué es lo que se va a excretar. Pero por otra parte, lo más principal se da a través del duodeno, el ilion y el yeyuno, porque si ven en el diagrama, son los lugares que tienen mayor capacidad de absorción de nutrientes. ¿Qué es lo que pasa? Si hay alguna alteración en esta etapa, la persona se va a desnutrir. Importante en eso. Porque, por ejemplo, siempre doy el ejemplo del sistema hematopoyético porque hay unas vitaminas que son esenciales para producir glóbulos rojos. ¿Qué es lo que pasa? Si hay una alteración en la absorción de estas vitaminas, puede generar anemias. Por otra parte, como no se va a absorber los nutrientes esenciales para el funcionar del cuerpo humano, ahí la persona se va a desnutrir, se va a enflaquecer y por eso en este FAM lo que se ve que usualmente en los usuarios adultos mayores hay muchas como patologías relacionadas a la edad, pero no es malo porque es como son cambios que son normales en el envejecimiento. Pero si nosotros encontramos que en un usuario que baja de peso por más de 6 meses sin tener una conducta como por ejemplo ya consumió menos, sin tener ninguna como razón evidente, puede sugerir que hay una patología que puede afectar el sistema digestivo que es como neurológico. Por eso es importante verificar cuáles son las porciones del sistema nervioso que absorben los diversos nutrientes. Ya, no, para no explayarme más, voy a seguir con la clase. Ya, como mencioné anteriormente, los intestinos delgados tienen microvellosidades, la cual tiene una red capilar. Esta red capilar lo que favorece la absorción de nutrientes y también el movimiento de alimento y hay unas válvulas conniventes. Ya.
Aquí di un claro ejemplo de cómo la capacidad de absorción de la grasa, porque es como un proceso aparte, debido a que la grasa por sí primero se tiene que llevar por un proceso para llevarlo a un componente más capaz de degradarse. Para eso, la absorción de grasa se da a través de la emulsión con mini gotas, que se denominan micelas, por acción de la bilis, en la cual facilita las siguientes etapas. Para la digestión de grasa se da a través de la lipasa pancreática, rompiendo los triglicéridos en ácidos grasos libres, la cual lo transforma en monoglicéridos. Aquí recalqué que las micelas como función principal sirven de transporte desde el intestino hacia los enterocitos por difusión simple. Hay que recordar que la mayoría de las células tienen una capa de fosfolípidos y son afines a las grasas o los lípidos, así que pueden atravesar fácilmente la membrana. Entonces, por eso se da por difusión simple. Al interior de esta se resintetizan en triglicéridos incorporando a los kilomicrones. Los kilomicrones tienen la capacidad de transportar los triglicéridos a través de los vasos linfáticos. O sea, piensan que porque los triglicéridos son uno de los kilomicrones, va a ser una sustancia muy grande que directamente no es capaz de transferirla a los vasos sanguíneos. Por eso, para que se transporte a través de todo el cuerpo, se da a través de del sistema linfático. Y aquí hay un claro ejemplo de cada sustancia hablada, cómo se transporta a través de los capilares. Como mencionamos anteriormente, las grasas se da a través de la mícela por difusión simple para dirigirse hacia el sistema linfático, mientras que las otras sustancias se da a través de los capilares sanguíneos, que son transportados por la sangre. Algunos se dan por difusión facilitada, otros por difusión simple, todo depende de qué sustancia se ve involucrada. Y por último, la profesora como que acotó cómo se da la absorción de hierro, que es importante para el sistema hematopoyético porque para la síntesis de glóbulos rojos requiere hierro. Y para absorber hierro requiere que se absorba. Por eso aquí hay como un diagrama de cómo se da. La transferina, lo importante es que la transferina ayuda al transporte de hierro en el plasma. Mientras que cuando, por ejemplo, si recuerden que los glóbulos rojos tienen como una vida de 120 porque no pueden perdurar tanto tiempo en la célula. Así que cuando se rompen, como que se libera hierro libre. Ese hierro libre se ve reutilizado para la producción de futuras glóbulos rojos y por eso se da a través de la transferina que ayuda a favorecer el transporte a través del plasma para dirigirse hacia el vaso o otros o la médula ósea. Siguiente. Ya, ahora es mi parte favorita porque aquí, si nosotros, o sea, la Magdalena ya explicó cómo consiste la fisiología y estructura digestiva y nosotros ya explicamos las secreciones, entonces si ustedes ya saben bien cómo se da el sistema digestivo, van a saber cómo se ve alterado. Y cuando se da alterado surgen estas patologías, como en el caso de la gastritis. La gastritis es la inflamación del estómago. Una forma para evidenciar cómo, o sea, qué es lo que sugiere la palabra gastritis es que piensa que todas las palabras que terminan con tis o tritis es como inflamación. Por eso la pancreatitis es inflamación del páncreas. Ya. Pero primero, ¿cómo se da la gastritis? Primero que todo, como de manera general, que para que un órgano o tejido se llegue a inflamar puede ser por diversos factores, pero uno de los factores puede ser por daño. Cuando hay un daño agresor de la mucosa, hay una destrucción del epitelio y eso libera una cantidad de de sustancias que son proinflamatorias como la histamina, la prostaglandinas, etcétera. Ya, cuando hay una ruptura de la barrera de la mucosa, esta se ve como expuesta al ácido estomacal, la cual si se une con el ion de hidrógeno, la cual recuerden que es una sustancia ácida, daña las capas profundas, la cual es la activación de los mastocitos que liberan histamina.
Esto lo que hace es elevar los jugos gástricos, la cual puede ocurrir estos los cambios que son como usualmente encontrados en la inflamación, lo cual son como edema, la hiperemia. La hiperemia es como que aumente la temperatura del órgano. Y aquí ya como si sea de manera crónica, sea un recambio celular, porque recuerda que todas las células se tienen que adaptar. Así que si hay una inflamación que se dé crónica, hay un recambio celular, la cual puede aumentar el tamaño o la cantidad y generar una metaplasia. Ya. También el moco se da a través de la pepsina, que es la célula epitelial. Si se expone el protón de hidrógeno que es ácido, genera daño en las capas profundas y para eso se utiliza el omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones que sirve como un antiácido. Por eso, para que nuestra mucosa no se dé expuesta al ácido, se ocupa un antiácido. Para disminuir, no, para aumentar el pH de la zona. También que la examina, como mencioné, que es una sustancia proinflamatoria, se da ante procesos inmunológicos que genera inflamación y reacción local. Si persiste con el tiempo, genera úlceras, edema e hiperemia, que son característicos de la inflamación. También se da a través de la disminución de la actividad glandular debido a que una gastritis crónica afecta a las células principales y parietales, alterando la producción de. Recuerden que en las células parietales se da la secreción de jugos gástricos y también el factor intrínseco. Así que, por una parte, si disminuimos la secreción de jugos gástricos, genera la hipocloridria o la acloridria, o sea que hay una disminución de la secreción de jugo gástrico. Y por otra parte, también disminuye la producción de factor intrínseco, la cual es vital para la absorción de la vitamina 12, produciendo una anemia megaloblástica, que es la anemia perniciosa. Nos no sé si hasta ahora vieron contenido de sistema hematopoyético, pero de todas formas ya lo hablamos en anteriores clases, como por ejemplo en el sistema renal, se da la eritropoyetina para producir glóbulos rojos, y por esta parte del sistema digestivo lo que se da en la absorción de los nutrientes esenciales para la generación de glóbulos rojos. Por eso, una de las vitaminas que son esenciales para producir glóbulos rojos es la vitamina B12, que solamente llega a absorberse bien cuando se une con el factor intrínseco que se da en el estómago. Pero ¿qué pasa? Si nosotros encontramos que hay daño epitelial, todas las células parietales se ven destruidas y no llegan a generar un factor intrínseco, la cual ya, como ya no se va a absorber vitamina B12, va a haber una producción alterada de los glóbulos rojos y ahí se genera la anemia perniciosa. Anemia perniciosa, vitamina B12, megaloblásticas. ¿Y cuáles son los tratamientos? Los tratamientos, hoy aquí quise explicarlo bien en este esquema, que este esquema me encantó. Porque nosotros tenemos muchas vías para producir ácido, la cual se da por una actividad parasimpática que se libera acetilcolina. También se da por la hormona de la gastrina, también por una acción de la histamina, somatostatina y prostaglandinas. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos fármacos que intervienen en la acción de estas sustancias o también a través de el canal o la bomba que es la que libera el jugo gástrico. Por una parte, el tratamiento se da con antiácidos, que es el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones. O sea, nosotros estamos interfiriendo en la bomba que impulsa la secreción del jugo gástrico. Por otra parte, se da un bloqueador H2 que es la ranitidina. Aquí la ranitidina afecta en que se genere jugos gástricos a través de la histamina, que es como estamos como es un antagonista de los receptores H2. Por otra parte, también hay un agente citoprotector que como favorece que haya una recuperación de las células digestivas, la cual es el sucralfato. Y ahora quiero mencionar en qué consiste la etiología según una bacteria que es muy, pero muy conocida que genera gastritis, que es la Helicobacter pylori. Bueno, aquí una de las acciones que hace esta bacteria que llega a generar úlceras. Las úlceras son como hoyitos.
Y lo que causa es que hay como una vía. Es que cuando la Helicobacter pylori atraviesa la capa de la mucosa del estómago, se adhiere a la superficie de la capa de la mucosa epitelial gástrica. Lo que genera es que produce amoníaco a partir de la urea para neutralizar el ácido gástrico. Piensan que las bacterias, cada uno tiene como un mecanismo de acción para proliferar su patogénesis. En este caso, lo que hace la Helicobacter pylori es que cambia el pH para así favorecer que perdure por el medio y así infectar y colonizar otras células. Luego hay una migración y proliferación de la Helicobacter pylori porque como ya están en un entorno ideal por el cambio de pH ya pueden proliferar. Y aquí es cuando se da un desarrollo de la ulceración gástrica por la destrucción de la mucosa, inflamación y muerte de las células de la mucosa. Aquí están las etiologías, como mencioné anteriormente, por la irritación, escasa producción de moco. Que el moco es importante porque es un factor protector. Y por eso, para el tratamiento de la Helicobacter pylori, se da la amoxicilina, la claritromicina y el omeprazol. Usualmente, esta es como la batería de los medicamentos que se da para una persona que tiene Helicobacter pylori. La amoxicilina y la claritromicina son antibióticos que lo que generan es que se destruyan las bacterias, mientras que el omeprazol, como es un antiácido, sirve para la recuperación celular. Ya. Siguiendo con la ayudantía, vamos a proseguir en cómo consiste la pancreatitis, que es en la inflamación del páncreas. De por sí, como una etiología puede ser por el daño endotelial o también puede ser por un agente que cause un daño. Aquí se da un diagrama de que el daño asignar de celular sea una inflamación local, la cual puede producir necrosis pancreática, la cual activa el sistema inmune, la cual migra en las células del sistema inmune, que son los macrófagos, neutrófilos y linfocitos para la liberación de citoquinas proinflamatorias. Recuerden que el sistema inmunológico también tiene la capacidad de producir células que generan sustancias proinflamatorias para así generar una inflamación local. De por sí, fisiológicamente hablando, la inflamación es buena porque como que ahí aumenta la permeabilidad de sustancias que favorezcan como la destrucción del agente patógeno o la recuperación. Pero en muchos casos también es doloroso y si se da de una manera prolongada puede generar algún tipo de patología externa como necrosis, inflamación severa, fibrosis, etcétera. Ya, la etiología que se mencionó es que puede ser por consumo excesivo de alcohol, obstrucción de la ampolla de váter por cálculos biliares. Esto es lo que se da en este diagrama, que si recuerdan, el ducto de la bilis se da a través del conducto biliar, pero si esta se ve obstruida puede acumularse bilis y puede generar como una inflamación. También por enzimas pancreáticas que han atrapado en los ductos. Esta como una manera que piensen que como que las enzimas ayudan a degradar las sustancias, pero algunas veces puede atacarse a sí mismo si ya tener una actividad anormal. Tripsinógeno supera el inhibidor de la activando enzimas proteolíticas y digestión de páncreas. Es lo mismo lo que mencioné anteriormente. Si el tripsinógeno, que es como un precursor de la tripsina, si supera en cantidad del inhibidor de la actividad proteolíticas, quiere decir que se va a autodigerir y puede generar un daño en el páncreas, favoreciendo la inflamación. Por otra parte, son activa. Aquí, de nuevo, lo di como un ejemplo, pero escrito, que es una activación prematura de la enzima pancreática, tripsina, ocasionando activación de proteasos, originando un daño acinar del páncreas e inflamación localizada. En los estudios que se dan ante una pancreatitis es que la concentración de la amilasa y lipasa están por encima del límite normal. Por otra parte, aquí se da como una imagen clara que se evidencia que las enzimas que se dan del páncreas pueden ir al torrente sanguíneo y que la lipasa y la proteasa actúan en la pancreatitis. Por eso se dan un aumento de su concentración, porque son que enzimas que superan el número, como lo es habitualmente, y puede generar daño.
Por otra parte, encontramos la calasia y también se denomina megaesófago. En que consiste es que la calasia es una anomalía en los impulsos nerviosos provenientes del plexo nervioso entérico y nervio vago, que se impide la relajación del esfínter esofágico interior que se genera en un megaesófago. O sea, piensen de que la actividad vagal y el nervio entérico favorece que se abra o se cierre ese hay como esa esfínter. Pero si queda permanentemente cerrada y no se abre como lo es habitualmente, se puede generar que se dé una acumulación de los alimentos, la cual aumenta en tamaño. En las manifestaciones clínicas sea disfagia a sólidos que progresa a líquido. La disfagia es como dolor al comer. Porque piensa que todos esos alimentos que se ven consumidos no llegan al estómago, sino que quedan atrapados en el esófago. Hay una regurgitación salival y alimentos de la saliva y alimentos blandos. Ahí como si el alimento no llega al estómago puede acumularse en el esófago, que incluso puede llegar a que uno se le complique el tragar saliva o consumir más alimentos. Esto es debido a que ese esófago no puede tragar la saliva, lo cual genera pérdida de peso debido a que no se absorben nutrientes. Es importante mencionar que muchas de las patologías que se encuentran en síndrome digestivo pueden generar disminución del peso o una pérdida de peso, porque como hay una alteración de la absorción de nutrientes, porque en este caso es que directamente el alimento no llega ni al estómago ni al esófago, digo, no, ni al estómago ni al intestino delgado, que ya no puede absorber los nutrientes que requiere nuestro cuerpo humano. Y por eso que se da este aumento de tamaño y recuerden que es por una alteración neurológica. Y aquí está la enfermedad de Crohn, que es, primero, la etiología que es una enfermedad crónica autoinmune, la cual el cuerpo se ataca a sí mismo por equivocación de los glóbulos blancos. Esa es una característica del sistema autoinmune, que es como que la misma sustancia que se encuentra en el cuerpo se atacan a sí mismos, la cual produce úlceras profundas y discontinuadas, que puede afectar cualquier parte del aparato digestivo, desde la boca hacia el ano, siendo más frecuente en las manifestaciones intestinales. Las manifestaciones, que la mayoría son intestinales y dependen de la localización y complicaciones. Los tratamientos es que hacer descanso y evitar toda comida que produzca dolor en el vientre. Y hay que diferenciar entre estas dos patologías, porque estas dos patologías son patologías inflamatorias que dan úlceras en el intestino, pero a diferencia de la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa em, eh, es una enfermedad inflamatoria que se aportó a la extensión del colon. Aquí yo les di un diagrama que diferencia estas dos enfermedades. Que la enfermedad de Crohn es granulomatosa y se encuentra comprometido en el ilion y de forma secundaria en el colon, la cual, como aquí se ven comparados, son porciones que son específicas del intestino delgado y grueso. Puede afectar en cualquiera de esas áreas, mientras que la colitis ulcerosa es una tipo de inflamación ulcerativa y exudativa, la cual se encuentra como extendido en el colon. Aquí se ve bien. Esas son las dos grandes diferencias. Y la enfermedad de Crohn, aquí como pueden evidenciarse, sea una inflamación, una estenosis o una fístula. Ahora, bueno, primero voy a explicar la apendicitis porque es como otro tipo de inflamación, pero ahora es en el apéndice, que es como la porción final del colon, que es como una colita. Se presenta, es cuando el apéndice se encuentra obstruido o inflamado y se da generalmente por una obstrucción por las heces o por un cuerpo extraño y raras ocasiones por un tumor. Como bien explicamos anteriormente, el apéndice es una bolsa de tejido intestinal en forma de dedo que se extiende desde el ciego cerca de la unión en el intestino delgado. Los síntomas de la apendicitis es dolor repentino en la parte inferior del lado derecho del abdomen, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, hinchazón abdominal, pérdida de peso y fiebre.
Hoy todo lo recuerdo en fisiopato, pero cuando se hablaron de síntomas gastrointestinales, la mayoría de las patologías se encuentran que es como casi lo mismo. Todas producen, o sea, vómito, todas pueden generar pérdida de apetito, hinchazón abdominal, dolor referido o generalizado, porque puede ser que no sé, si llegamos con un usuario que tiene dolor de pancita, puede ser multi o sea, puede ser multi como originario, puede ser cualquiera de estas patologías o simplemente por una condición. Pero por eso es importante reconocer cómo se ven interferidas en cuanto a su porción, localización y por qué se produce en primer lugar. Por eso estos síntomas se ven como son de cualquier como síntoma gastrointestinal. Em, Aquí se da la diferencia entre un apéndice normal y uno inflamado, que en la normal sigue la primera opción de intestino delgado, su función es retrasar el progreso de contenido intestinal hacia intestino delgado, y si está inflamado, se debe de extirpar quirúrgicamente antes que se produzca una perforación, infección, se disemina toda la cavidad abdominal. De acuerdo que en el apendicitis lo hablamos un poquito en la ayuntía del sistema nervioso porque hay como un tipo de dolor que es referido, que es como que hay un test que como si uno presiona el lado izquierdo o no recuerdo si era derecho, pero como que se tiene otro lado. Es porque como se encuentra en la misma vía lumbar de de las porciones de la médula ósea. No, ay, de la espalda, perdón, de la espalda como que, como se interceptan los mismos nervios, puede ocasionar que si uno aprieta en una zona, puede aparecer en la otra parte, y es porque está en la misma como cavidad. Pero usualmente si uno presiona en el lugar del apéndice que el al lado derecho, también debe generar dolor al oprimir. Ya. Y ahora vamos a hablar de la emesis, que se da comúnmente fisiológicamente hablando, que se produce de vómitos. Aquí hay un diagrama que explica perfectamente cómo se da el proceso de la mesis, que en primer lugar se da por impulsos motores. Puede ser por los pares craneales 5, 7, 9, 10 y 12, que es de la parte alta del tránsito digestivo. También está influenciado por los nervios vago y simpático, que es la parte inferior, y los nervios raquídeos, que se da a través del diafragma y músculos abdominales. Y aquí está un diagrama, a cual explica de cómo se ve, como por ejemplo aquí en la parte inferior de hay de la médula. Hay una vía que se da entre el estómago hacia dirigirla hacia el cerebro, la cual aquí explicamos cómo consiste en la generación del vómito y cuáles son los cambios que se producen en el sistema digestivo. En primer lugar, en las causas puede ser cáncer, úlcera, espasmo, ilio, paralítico, adherencia. Puede ser multicausalidad también. Por ejemplo, si no se nos sentó bien algún alimento, igual podríamos vomitarlo. La obstrucción del píloro produce vómitos ácidos. Aquí como que dependiendo de en qué parte se ve obstruida puede generar o un vómito ácido, porque piensen, en el estómago tiene jugos gástricos que son ácidos. Si en esta parte se obstruye, todo ese líquido del estómago se va hacia afuera y por eso produce un vómito ácido. Mientras que si se da una obstrucción distal en el duodeno, aquí como se encuentran sustancias que son como alcalinas o básicas, pueden generar vómitos neutros o básicos. Y si la obstrucción se produce por estreñimiento extremo con menos vómitos. Ya. Todo esto se ve influenciado por el centro del vómito en el bulbo raquídeo, la cual en primer lugar comienza con el aumento del tono simpático. Por eso cuando nosotros como que queremos vomitar o nos da náuseas, aumenta la palidez, la taquicardia y la sudoración. También se producen náuseas, la cual es el producto de la contracción del diagrama y pared abdominal. Durante las arcadas se cierra la glotis, la cual no hay una expulsión todavía, pero cuando se genera el vómito se abre el esófago a través de la relajación del esfínter esofágico, o sea, las cardias, y apertura de la glotis y cierre nasofaríngeo para dar paso a la expulsión del jugo gástrico.
Para entender bien esta etapa, ay, perdón, se me cambió de página, de que piense que nuestra glotis es la encargada de, primero, que el alimento que se ve tragado vaya hacia el esófago y no hacia las vías respiratorias. Por eso, en esta parte importante que se cierre la nasofaringeo, porque esa vía es la que nosotros respiramos. Por eso, incluso cuando uno vomita, como que uno no puede respirar. Porque el diente se cierra esa etapa, esa, como esa estructura para favorecer que todo ese flujo de jugo gástrico se libere hacia afuera. Y por eso se relaja el esfínter esofágico para fomentar que todo ese líquido del estómago se vaya hacia el esófago y hacia la expulsión. Un dato adicional que le puedo mencionar es que si una persona presenta vómito de manera frecuente, puede tener riesgo de que como el esófago esté expuesto a un ambiente tan ácido por los vómitos frecuentes del jugo gástrico, puede llegar a irritarse. Y hay como mucha patología detrás, como la enfermedad. Ahí ya, no recuerdo bien el nombre ahora, pero en la inflamación de Crohn, creo. Pero algo parecido así se llama, pero es como cuando se irrita la capa del esófago, la cual llega a generar dolor. Ya. Y para finalizar, aquí le dejé una síntesis de todo lo hablado durante esta ayudantía. Aquí en el PPT la persona como que dio una síntesis de cada órgano, enzimas involucradas, por qué se ven activadas, el sustrato y la función catalítica o productora. Aquí le di un gráfico de cómo se ven interactuados las diferentes secreciones de la gástrica, gástrico, la digestión, etcétera. Aquí di, esto se debió hablar de la identidad de la parte uno, pero son los procesos que se da para el bolo, que es la digestión, digo, la ingestión, la digestión, la absorción y la digestión. Y por último, este resumen me gustó porque como que unifica todo lo que es el sistema digestivo en cuanto a las enzimas involucradas, la absorción, la digestión, etcétera. Y ya para finalizar con esta ayudantía, primero que todo le quiero decirle muchas gracias por su atención, por haber llegado a esta parte del video. También le quiero desearles éxitos en el certamen. Que le vaya bien. Ojalá quiero ver puros azules, puros 7. Y quiero que salgan como licenciados en nutriología. También, como lo expliqué en la clase pasada de endocrino, no, de renal, al subir este video en la descripción, pueden consultar sus dudas que tengan en la materia a través de los correos, mi correo y el de la Magda. O también pueden dejarlo en los comentarios porque una duda de uno puede ser la duda de muchos. También, como lo reiteré en el video pasado, les reitero que estudien en este certamen, no dejen ninguna pregunta en blanco y que les vaya excelente. Se supone que en los contenidos vistos se habló de la mayoría de los contenidos del certamen, así que se supone que tendrían que leer bien si estudiaron a través de las clases de la profesora y de la información proporcionada por los ayudantes. Cualquier consulta que tengan, háganlo. No tenemos ningún problema en responder las dudas. Incluso a mí me gusta responderlo a través de diagramas. Como que si me dicen ya cómo es este proceso, yo lo explico claramente con un diagrama, cómo se relaciona con las diferentes estructuras. Así que no tengan dudas en preguntar. Así que eso, que les vaya bien.